Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 1 de Samuel, capítulo 27, David entre los filisteos. David había perdonado la vida a Saúl nuevamente en el desierto de Zif. Sin embargo, no confiaba en el rey por su inestabilidad emocional. Debido a esto, procuraba estar lejos de la influencia del rey. Pero no todo en la vida de David fueron decisiones acertadas. Ya vimos en el caso de Nabal que iba a cometer un gran error. Y ahora David se enfrenta con un periodo de decepción, tristeza, melancolía que lo lleva a tomar decisiones equivocadas. Estudiemos este capítulo y saquemos lecciones para nuestra vida. David se pasa a vivir nuevamente al territorio de los filisteos. Leamos los versículos 1 al 4. Dijo luego David en su corazón: cualquier día de estos voy a morir a manos de Saúl. Por tanto, lo mejor será que me refugie a tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe más de mí y no me siga buscando por todo el territorio de Israel. Así escaparé de sus manos. Se levantó pues David y con los 600 hombres que lo acompañaban se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y vivió David con Aquis en Gat, y él y sus hombres, cada cual con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Saúl recibió la noticia de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Aquí tenemos varios elementos y aplicaciones espirituales que debemos considerar. Número 1. David estaba pasando por una situación complicada, huyendo de casa del rey, injustamente perseguido, traicionado por su propio pueblo. Los de Keila y los de Zif fueron capaces de colocarse en favor de Saúl. Su situación no era la mejor, pobremente alimentado, morando en cuevas y bosques, en desiertos y en despeñaderos. Se lo había tratado como a un proscrito. En segundo lugar, la escritura dice: dijo luego David en su corazón. No fue revelación divina. No dice que consultó a Dios. Estaba entre ellos el sacerdote Abiatar. Estaba el efod con el Urim y el Tumim. Pero David no consultó al Señor. Fueron las deducciones de sus propios pensamientos. Pensó en sí mismo. Dejó de orar. Dejó de pedir consejo divino. Y este es el peligro que cometemos cuando las cosas no siempre salen como uno espera, o hay una aparente demora de parte de Dios. Esta es una lección importante que Elena de White nos invita a considerar al decir: esto demuestra que hombres grandes y buenos, hombres con quienes Dios ha actuado, cometen graves errores cuando cesan de velar y orar y de confiar plenamente en Dios. Hay una preciosa experiencia, una experiencia más preciosa que el oro refinado, que ha de ser adquirida por cada uno que camina por fe. El que camina en la senda de la confianza inmutable en Dios estará relacionado con el cielo. El Hijo de Dios ha de cumplir su obra dependiendo únicamente de Dios para tener fortaleza y dirección. Debe proseguir esforzándose sin desaliento y lleno de esperanza, aunque se halle en las circunstancias más penosas e irritantes. Las vicisitudes de David están registradas para la instrucción del pueblo de Dios en estos últimos días. En su lucha contra Satanás, este siervo de Dios había recibido luz y dirección del cielo, pero debido a que el conflicto se prolongó mucho y debido a que el asunto de que él ocupara el trono estaba indeciso, se cansó y desanimó. Esto está en Signs of the Times del 9 de noviembre de 1888. En tercer lugar, David llega a la conclusión, en ese momento de desánimo, que finalmente Saúl lo iba a encontrar y lo iba a matar. En otras palabras, desconfió en el plan de Dios. Al ver que el tiempo pasaba y la situación no mejoraba, pues llega a la conclusión finalmente: moriré.
Le faltó fe, había perdido su confianza en el plan de Dios. Elena de White comenta: la conclusión de David de que Saúl ciertamente alcanzaría su propósito homicida se formó sin el consejo de Dios. Aun cuando Saúl estaba maquinando y procurando su destrucción, el Señor obraba para asegurarle el reino a David. El Señor lleva a cabo sus planes, aunque muchas veces para los ojos humanos parezcan velados por el misterio. Los hombres no pueden comprender las maneras de proceder de Dios y, mirando las apariencias, interpretan las dificultades, las pruebas y las aflicciones que Dios permite que les sobrevengan como cosas que van encaminadas contra ellos y que solo les causarán la ruina. Así miró David las apariencias y pasó por alto las promesas de Dios. Dudó que jamás llegara a ocupar el trono. Las largas pruebas habían debilitado su fe y agotado su paciencia. Libro Patriarcas y Profetas, página 728. A veces queremos que las cosas sucedan pronto o no queremos pasar por dificultades, y esto nos lleva a desconfiar completamente de la bondad divina. En medio de este pensamiento y sentimiento de derrota que tenía, David llega a la conclusión que lo mejor era ir a la tierra de los filisteos para huir de Saúl. Como de todo modo va a morir, pues que sea con el enemigo, uno que defendió a Israel en contra de los enemigos del pueblo, uno que enfrentó al gigante en nombre de Dios, se considera derrotado y se refugia en territorio de los enemigos de Dios. Esto no era la voluntad de Dios. Elena de White hace el siguiente comentario que quisiera compartir con ustedes. La incredulidad de David deshonró a Dios. Los filisteos habían temido más a David que a Saúl y a sus ejércitos, y al ponerse bajo la protección de los filisteos, David les reveló las debilidades de su propio pueblo. Así animó a estos implacables enemigos a oprimir a Israel. David había sido ungido para que defendiera al pueblo de Dios, y el Señor no quería que sus siervos alentaran a los impíos, revelando la debilidad de su pueblo ni aparentando indiferencia hacia el bienestar de dicho pueblo. Además, sus hermanos recibieron la impresión que él se había ido con los paganos para servir a sus dioses. Su acto dio lugar a que se interpretaran mal sus móviles y muchos se sintieron inducidos a tener prejuicios contra él. Aquello mismo que Satanás quería que hiciera fue inducido a hacerlo, pues al buscar refugio entre los filisteos, David causó gran alegría a los enemigos de Dios y de su pueblo. David no renunció al culto que rendía a Dios, ni dejó de dedicarse a su causa, pero sacrificó su confianza en Él en favor de la seguridad personal y así empañó el carácter recto y fiel que Dios exige que sus siervos tengan. Libro Patriarcas y Profetas, página 728. Dios no envió a David a territorio de los filisteos. David no sigue las indicaciones divinas. Este es prueba que David era un hombre también con debilidades. En quinto lugar, la llegada de David al territorio de los filisteos trajo alegría para ellos. El hombre más temido de Israel estaba a su lado. Ahora no había nada que les impidiera atacar a los israelitas. Además, veían que el reinado de Saúl se debilitaba más y más. Muchos del pueblo de Israel interpretaron este acto de David como una traición a Israel y un hombre que se había alejado a la adoración al verdadero Dios. En medio de esta terrible prueba, David cometió errores, su fe faltó, tomó decisiones equivocadas. La fe que David tenía en Dios, dice Elena de White, había sido poderosa, pero le había faltado cuando se colocó bajo la protección de los filisteos. Había dado ese paso sin buscar el consejo del Señor, pero cuando procuró el favor de los filisteos y lo obtuvo, fue un mal proceder pagar la bondad de ellos con el engaño. En el favor que le habían prodigado, había sido impulsados por el enemigo. Tenían motivo para recordar al hijo de Isaí, pues su valor los había privado de su campeón, Goliat, y había tomado la marea de la batalla contra ellos. Los filisteos estaban contentos por la oportunidad de separar las fuerzas de David del ejército que obedecía a Saúl.
Esperaban que David se vengaría de las maldades de Saúl, uniéndose con ellos en la batalla contra Saúl e Israel. Esto está en Sign of the Times del 16 de noviembre del año 1888. Puede ser que alguno, sintiéndose derrotado, se dio a las insinuaciones de Satanás y esto trajo la ruina para su vida. Es tiempo de venir a Jesús para que Él enmiende tu vida, tu camino y vuelvas a la senda y a la comunión con Dios. En sexto lugar, la actitud de Saúl al escuchar que David se había ido al territorio hostil, se había pasado a vivir al territorio de los filisteos, pues dice que Saúl no lo buscó más, lo que indica que Saúl sí tenía la intención de continuar su búsqueda en contra de David. A lo mejor pensó que finalmente David moriría en manos de los filisteos y eso era lo que esperaba que ocurriera. Pareciera que el plan original de David se cumplía a la perfección. David estuvo al servicio del rey Aquis de Gat. Era la segunda vez que David buscaba refugio en tierra de los filisteos y este era el rey que lo recibió nuevamente. Lo veían como un triunfo. Los filisteos veían una oportunidad para derrotar a Israel. Pero David sigue tomando decisiones equivocadas y ahora se siente obligado a vivir una vida de apariencias y simulaciones. Leamos los versículos 5 y 6. David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, haz que me den un lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de vivir tu siervo contigo en la ciudad real? Aquel mismo día, Aquis le asignó a Siclag, por lo cual Siclag pertenece a los reyes de Judá hasta hoy. El rey de los filisteos había recibido a David cordialmente. En cierto sentido, Aquis admiraba a David y se sintió halagado en su vanidad que David viniera a pedirle refugio. David se fue a vivir a Gat con sus hombres y sus familias. Era como si David se fuera a establecer definitivamente en este lugar por mucho tiempo. Esto agradó al rey filisteo, que prometió protección a David y su gente. Pero Gat era una ciudad idólatra, llena de maldad, y David no quería que los suyos se contaminaran con esas prácticas, así que pidió un lugar permanente de vivienda lejos de Gat. Elena de White sugiere: al pedir David una residencia en el campo lejos de la ciudad real, el rey le otorgó generosamente Siclag como posesión. David se percataba de que estar bajo la influencia de los idólatras sería peligroso para él y sus hombres. En una ciudad enteramente separada para su propio uso, podrían adorar a Dios con más libertad que si permanecieran en Gat, donde los ritos paganos no podían menos de resultar en una fuente de iniquidad y molestia. Libro Patriarcas y Profetas, página 729. De esta manera, en medio del territorio filisteo, David conservaría a los suyos en el servicio al Dios eterno. Pero su estancia en el territorio filisteo lo convertiría en un mentiroso, una persona obligada a vivir una vida doble. Todo esto es una cantidad de errores que cometió David. Leamos los versículos 7 al 12. El número de los días que David habitó en tierra de los filisteos ascendió a 1 año y 4 meses. David subía con sus hombres y hacían incursiones contra los gesuritas, los gesritas y los amalecitas, porque estos habitaban desde hacía largo tiempo la región que se extiende en dirección a Shur, hacia la tierra de Egipto. David asolaba el país y no dejaba con vida hombre ni mujer. Se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a donde estaba Aquis. Y cuando Aquis le preguntaba: ¿dónde habéis incursionado hoy?, David le respondía: por el Negev de Judá, o por el Negev de Jerameel, o por el Negev de los ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David llegar con vida a Gat, pues decía: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto lo hizo David. Esta fue su costumbre todo el tiempo que vivió en la tierra de los filisteos. Pero Aquis confiaba en David, pues pensaba: él se ha hecho odioso a su pueblo Israel y será mi siervo para siempre. Dios había ordenado al pueblo de Israel
el destierro y aniquilación de las naciones que ocupaban el territorio que les daba por herencia. Pero muchos de estos pueblos aún permanecían en el territorio y fueron enemigos de Israel. Eran nómadas como los amalecitas, que a pesar que recibieron un golpe mortal y desaparecieron por un tiempo, volvieron y hacían incursiones al Negev de Judá, tomando las cosas de los israelitas y destruyendo sus cultivos. David sentía un vivo celo por Israel y consideraba su deber proteger a su nación. Así que salía y hacía incursiones contra todas estas tribus que estaban o que atacaban a Israel. De esta manera, no solo protegía a Israel, sino que esperaba ganar el favor del pueblo al saber que David luchaba en favor de Israel. Pero ahora David comete un segundo error, la duplicidad, porque de regreso, cuando el rey Aquis pedía un informe, él le respondía que había estado en el Negev de Judá, y Aquis le creía y pensaba que David se estaba haciendo odioso a los israelitas. Pero no era verdad. Él sí había estado en el Negev, pero no en el Negev de Israel, sino en el Negev de los enemigos de Israel, defendiéndolos. Esta era la razón por la cual no dejaba a nadie vivo, para que nadie diera razón de lo que había hecho. Lo único que hacía era tomar los despojos. La duplicidad de David fue otra grave equivocación, indigna de uno que había sido tan ensalzado con privilegios espirituales. El precio de la victoria en el conflicto con el pecado es una vigilancia y una entrega constante a la voluntad de Dios. Pero la bondad de Dios no abandonó a David en su hora de desaliento. David tenía un firme propósito y un sincero deseo de cooperar plenamente con el programa de Dios. Este proceder lo indujo a reconocer sus pecados y a tratar inmediatamente de remediar sus errores. Apreciado amigo y hermano, a veces en nuestra desesperación o en nuestro deseo de poner fin a una situación que nos agobia, nos separamos de Dios y tomamos decisiones que no son las mejores. Puede ser que alguno, por sus equivocaciones, su alejamiento de Dios, esté llevando una vida de duplicidad y ahora esté viendo que ese camino es mucho más doloroso y no sabe qué hacer. Pues quiero decirte que Dios no te ha abandonado. Dios te ama y deseas que le des la oportunidad para corregir tu senda. Ven y tráele tus cargas al Señor y Él hará su obra en ti. Dale la oportunidad al Señor para que cambie el rumbo de tu vida. Que el Señor hoy te conceda paz y te guíe por senda de justicia. Es mi oración. Amén.